Hoy comparezco ante ustedes, honorable audiencia, para dar una razón por la cual afirmo constantemente que la misa ha sido y siempre ha sido idolatría y abominación ante Dios, y debido a que hombres de gran erudición en su audiencia afirman lo contrario, me gustaría mucho que estuvieran presentes aquí, ya sea en persona o a través de sus hombres sabios, para considerar y ponderar las causas que me llevan a afirmar esto, porque a menos que pruebe claramente mi intención con las sagradas escrituras de Dios, lo retractaré como una doctrina perversa y me confesaré merecedor de un castigo grave. Es difícil sacar de los corazones de las personas aquello en lo que se basa su opinión de santidad. Lo demuestra el gran tumulto y alboroto provocado contra Pablo por Demetrio y sus compañeros, quienes obtuvieron grandes beneficios a través de la idolatría, como nuestros sacerdotes han hecho a través de la misa. El pueblo, al escuchar que el honor de su gran diosa Diana estaba en peligro, clamó con furiosas voces: «Grande es Diana de los Efesios». Hechos capítulo 19. Como si dijeran: no permitiremos que la magnificencia de nuestra gran diosa Diana, a quien no solo Asia sino todo el mundo adora, sea puesta en duda, cuestionada o controvertida, y fuera todos aquellos que tengan la intención de cometer impiedad. Y a esto fueron movidos por la larga costumbre y la falsa opinión. Sé que en la misa no solo se ha considerado una gran santidad y una forma de honrar a Dios, sino también se ha hecho el fundamento de nuestra religión. De manera que en opinión de muchos, si se elimina la misa, no queda ninguna verdadera adoración ni honra a Dios. Cuanto más ha penetrado en los corazones de los hombres, ocupa el lugar de la última y mística cena de nuestro Señor Jesús. Pero si puedo probar mediante las claras y evidentes escrituras que la misa, en su vestimenta más honesta, ha sido idolatría ante Dios y blasfema contra la muerte y pasión de Cristo y contraria a la cena de Jesucristo, entonces tengo una buena esperanza, honorable audiencia, llamados hermanos, de que el temor, el amor y la obediencia a Dios, quien en sus escrituras ha hablado toda verdad necesaria para nuestra salvación, les hará dar cabida a lo mismo. Oh Señor eterno, mueve y dirige mi lengua para hablar la verdad, y mueve los corazones de tu pueblo para entender y obedecer lo mismo, para que puedan percibir y comprender mejor el modo de mi doctrina en esta confesión. Primero recopilaré y resumiré su contenido en un silogismo breve y conciso, y después lo explicaré más ampliamente. Primer silogismo. La misa es idolatría. Toda adoración, honor o servicio inventado por la mente del hombre en la religión de Dios, sin su propio mandamiento expreso, es idolatría. La misa es inventada por la mente del hombre, sin ningún mandamiento de Dios, por lo tanto, es idolatría. Toda adoración inventada por el hombre es idolatría. Para probar esta primera parte, no presentaré ninguno de los sacrificios de los gentiles, en los cuales, no obstante, había menos abominación que en la misa. Pero de las Escrituras de Dios traeré testigos de mis palabras. Y primero, escuchemos a Samuel hablando a Saúl, después de que él había sacrificado al Señor en el monte Gilgal, cuando sus enemigos se acercaban contra él. Locamente has hecho, dice Samuel, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Primera de Samuel, capítulo 13. Consideremos cuál fue la ofensa cometida por Saúl. Sus enemigos se acercaron, y él, al darse cuenta de que el pueblo se alejaba de él, y de que no había consultado al Señor ni ofrecido sacrificio para aplacar la ira del Señor, debido a que Samuel, el principal profeta y sumo sacerdote, no estaba presente, él mismo ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Aquí está el fundamento de toda su iniquidad. De esto se deriva la causa de su destronamiento, que él quiso honrar a Dios de otra manera que la ordenada en su palabra expresa. Porque él, que no era de la tribu de Leví, designada por mandato de Dios para hacer los sacrificios,
usurpó ese oficio que no le correspondía, lo cual era una abominación muy grande ante Dios, como se evidencia por el castigo. Considera bien que Dios no admite excusas, como que sus enemigos se acercaron y su propio pueblo se apartó de él, que no podía tener un ministro legítimo y que deseaba reconciliarse con Dios y consultarle acerca del fin y el resultado de ese viaje. Y por eso él, el rey, ungido por mandato de Dios, hizo sacrificio. Pero ninguna de todas estas excusas fue aceptada por Dios. Más bien, Saúl fue declarado necio y vano, porque Dios no conoce ni acepta ninguna adoración que no tenga el mandamiento expreso de su propia palabra para ser realizada en todos los aspectos. Y al rey no se le dio ningún mandamiento para hacer u ofrecer a Dios ningún tipo de sacrificio, y porque él se arrogó ese derecho, él y toda su descendencia fueron privados de todos los honores en Israel. Tampoco le valieron su preeminencia, la necesidad en la que se encontraban y su buena intención. Pero escuchemos más. Cuando se le dio a Saúl un mandamiento por medio de Samuel en el nombre de Dios para destruir a Amalec, 1 Samuel 15, porque en algún momento había causado problemas al pueblo de Israel cuando subía desde Egipto, Éxodo 17, 8 al 16. Tomen nota ustedes que persiguen actualmente al pueblo de Dios, aunque sus sufrimientos se pospongan, ya están preparados por Dios. Este pueblo de Amalec no fue castigado inmediatamente después de la violencia cometida contra Israel. Deuteronomio 25, 17 al 19. Pero mucho después se le ordenó que fueran destruidos por Saúl, hombres, mujeres, niños, lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos, y finalmente todo lo que vivía en esa tierra. Esto debería ser un recordatorio terrible para todos aquellos que molestan o perturban a aquellos que desean seguir el mandamiento y el llamado de Dios, dejando atrás la Egipto espiritual, el reino del anticristo y su abominación. Pero Saúl salvó al rey, llamado Agag, y permitió que el pueblo salvara lo mejor y lo más gordo de los animales, con la intención de ofrecerlos en sacrificio a Dios. Pero escuchemos cómo esto es aceptado. Samuel previamente había advertido a Saúl de su desobediencia, y al acercarse a Saúl, le preguntó qué voz había oído. El rey responde: el pueblo ha perdonado lo mejor y lo más gordo de los animales para ofrecerlo a su Dios. Aquí se puede notar que Saúl no tenía confianza segura en Dios, porque habla como si Dios no le perteneciera en absoluto. Samuel responde: detente y te declararé lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y poco después le reprocha severamente por no haber obedecido la voz del Señor. Pero Saúl, convencido de que no había cometido ningún pecado porque había actuado con buena intención, dice: he obedecido la voz del Señor, he destruido a los pecadores de Amalec, y he salvado solo al rey, y el pueblo ha reservado ciertos animales para ofrecerlos a Dios. Y así defendió su propia obra como justa y recta. Pero Samuel le responde: ¿se complace Dios con los holocaustos y sacrificios, o más bien en que se obedezca a su voz? Ciertamente la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la idolatría. Pues como si Samuel quisiera decir: no hay nada que Dios requiera más del hombre que la obediencia al mandamiento. Sí, Él prefiere la obediencia al mismo sacrificio ordenado por Él mismo, y no hay pecado más odioso en la presencia de Dios que desobedecer su voz, porque Dios considera eso tan odioso que lo compara con los pecados más abominables, la hechicería y la idolatría, de manera que la desobediencia a su voz es verdaderamente idolatría. La desobediencia a la voz de Dios no solo ocurre cuando el hombre actúa malvadamente en contra de los preceptos de Dios, sino también cuando, con un celo o buena intención, como comúnmente se dice, el hombre hace algo en honor o servicio de Dios sin ser ordenado por la palabra expresa de Dios, como se puede observar claramente en el asunto. Porque Saúl no transgredió malvadamente en asesinato, adulterio u otros pecados externos, sino que salvó a un anciano e impotente rey.
¿quién no llamaría esto una buena obra de misericordia? Y permitió al pueblo, como se dice, salvar ciertos animales para ser ofrecidos al Señor, pensando que con eso Dios estaría satisfecho y aplacado, porque él y el pueblo lo hicieron con buena intención. Pero Samuel llamó a estas acciones idolatría, primero, porque se hicieron sin ningún mandamiento de Dios, y segundo, porque al hacerlo, Saúl pensó que no había pecado. Y eso es idolatría principal, cuando defendemos nuestras propias invenciones como justas ante los ojos de Dios, porque pensamos que son buenas, alabables y agradables. No debemos creernos tan libres o sabios como para hacer a Dios y a su honor lo que consideramos conveniente. No, al contrario, Dios lo prohíbe, diciendo: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiráis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 4, versículo 2. Estas palabras no se refieren solo al decálogo y a la ley moral, sino también a estatutos, ritos y ceremonias, porque Dios exige igual obediencia a todas sus leyes. Y como testimonio de ello, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, del cual Dios no les había dado instrucción, y al instante, mientras ofrecían, fueron castigados con la muerte por fuego. Levítico 10, 1 al 3. El fuego extraño que ofrecieron a Dios era un fuego común, no el fuego que Dios había ordenado que ardiera día y noche sobre el altar del holocausto, el cual solo debía ser ofrecido a Dios. Oh, obispos, ustedes deberían haber cuidado de ese fuego. Por la mañana y por la tarde deberían haber puesto leña sobre él. Ustedes mismos deberían haber limpiado y llevado las cenizas, pero Dios lo verá. En el castigo de estos dos mencionados, se debe observar que eran los principales sacerdotes después de Aarón, su padre, y que no estaban implicados en adulterio, codicia ni deseo de honor mundano, sino con celo y buena intención estaban haciendo sacrificio, sin buscar ningún beneficio para el pueblo, sino para honrar a Dios y aplacar su ira. Y sin embargo, al realizar este mismo acto y sacrificio, fueron consumidos por el fuego. De esto se deduce claramente que ni la preeminencia de la persona o el hombre que establece una religión sin el mandamiento expreso de Dios, ni la intención con la que lo hace, son aceptadas por Dios, porque Él no aceptará nada de su religión sin su propia palabra, sino que aborrece y castiga a los inventores y hacedores de lo añadido, como has escuchado en el caso de Nadab y Abiú, y también en el caso de Gedeón y otros israelitas que establecieron algo para honrar a Dios, sin tener un mandamiento expreso. Jueces 8, 24 al 27. Una historia que se recita en las crónicas del Papa, voy a relatar, que no difiere en nada del castigo de Nadab, Gregorio Magno, en tiempos de la peste más contagiosa con la cual Dios castigó la iniquidad de Roma, pues esa hora era la hora malvada en que el anticristo surgió y se sentó en autoridad. En este tiempo, digo, el Papa Gregorio ideó un nuevo honor a Dios, la invocación de los santos llamada la letanía, de la cual en las Escrituras no hay autoridad ni mandato. Sobre este sacrilegio e idolatría, Dios manifestó su ira, tal como lo hizo con Nadab y Abiú, porque en el instante en que por primera vez se recitó la letanía en procesión pública, como ellos la llaman, 80 hombres principales que la recitaron fueron terriblemente golpeados por la plaga de Dios y murieron todos en una hora. Los papistas atribuyeron esto al aire contagioso y a la violencia de la plaga, pero no fue otra cosa sino una manifestación de la ira de Dios por inventar e introducir una religión falsa y diabólica. Porque al desear que los santos intercedan y oren por nosotros, ¿qué otra cosa estamos considerando si no es suficiente la advocación de Jesucristo para nosotros? ¿Y qué puede ser más diabólico? De estos precedentes, está claro que ningún hombre en la tierra tiene poder ni autoridad para establecer algo en honor a Dios que no esté ordenado por su propia palabra. No sirve de nada decir que la Iglesia tiene poder para establecer, idear o inventar honras a Dios, como le parezca más conveniente para la gloria de Dios,
Este es el continuo clamor de los papistas. La Iglesia tiene todo el poder. No puede errar, porque Cristo dice: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Donde quiera que haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De esto concluyen falsamente que la Iglesia puede hacer todo lo que le parezca bueno para la gloria de Dios, y todo lo que la Iglesia haga, eso Dios lo acepta y lo aprueba. Podría demostrar claramente que lo que ellos llaman la Iglesia no es la Iglesia y la Inmaculada Esposa de Jesucristo. Pero ahora mismo pregunto, ¿es la Iglesia de Dios sujeta a este precepto perpetuo? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12:32. Y si ellos lo niegan, deseo ser informado de quién ha abrogado y dejado sin efecto lo mismo. En mi opinión, Jesucristo lo confirma diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Oír su voz, que también es la voz de Dios Padre, es entender y obedecer la misma, y huir de un extraño es no admitir otra doctrina, adoración ni honra a Dios que no haya salido de su propia boca, como él mismo testifica diciendo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 10:27. Y más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:5. Y Pablo dice: sois edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, fundamento que sin duda es ley y el Evangelio. Así que no puede mandar nada que no esté contenido en uno de estos dos, porque si lo hace, se aparta del único fundamento y deja de ser la verdadera Iglesia de Cristo. En segundo lugar, preguntaría si Jesucristo no es Rey y cabeza de su Iglesia. Esto nadie lo negará. Si Él es el Rey, entonces debe desempeñar la función de un Rey, que no es solo guiar, gobernar y defender a sus súbditos, sino también hacer y establecer leyes que solo sus súbditos están obligados a obedecer, y no las leyes de ningún príncipe extranjero. Por lo tanto, corresponde a la Iglesia de Jesucristo prestar atención a lo que Él dice, recibir y abrazar sus leyes, y cuando Él cese de hablar o dar leyes, aquí es donde debemos detenernos, de modo que todo el poder de la Iglesia esté sujeto a la palabra de Dios. Y esto es evidente en el mandamiento dado por Dios a Josué, su capitán elegido y líder de su pueblo, en estas palabras: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:7 y 8. A Josué no se le permitió alterar ni una tilde, ceremonia o estatuto en la ley de Dios, ni tampoco añadir algo más, sino observar diligentemente lo que se le había mandado. Dios nos exige la misma obediencia que le exigía a Josué, su siervo, porque Él quiere que la religión ordenada por su único Hijo, Jesucristo, sea observada rigurosamente y no sea violada en ninguna parte. Porque encuentro que se le dio este mandato a la congregación de Tiatira en estas palabras: pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo: no os impongo otra carga. Apocalipsis 2:24 y 25. Observen bien, el Espíritu de Dios llama a todo lo que se añade a la religión de Cristo la doctrina del diablo y la invención profunda del adversario Satanás. Lo mismo dice Pablo al escribir a Timoteo, 1 Timoteo 4:1 al 3, y Jesucristo dice: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2:24 y 25. Oh Dios eterno, ¿no nos has impuesto ninguna otra carga más que la que Jesucristo impuso con su palabra? Entonces, ¿quién nos ha cargado con todas estas ceremonias, ayunos prescritos, castidad forzada,
votos ilícitos, invocación de los santos y con toda la idolatría de la misa? El diablo, hermanos, inventó todas estas cargas para llevar a los imprudentes a la perdición. Pablo, al escribir sobre la cena del Señor, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios 11:23. Y consideren si él añadió o permitió el uso de alguna ceremonia que Cristo mismo no hubiera usado, sino que les ordenó usar con reverencia la institución del Señor hasta su regreso para el juicio. Aunque Moisés estaba lleno de espíritu de sabiduría y tenía una relación más cercana con Dios que cualquier otro hombre mortal, no se le permitió, en toda su sabiduría, añadir ni un ápice de todas las ceremonias. Todo le fue ordenado a él, para que se hiciera según la similitud que se le mostró. Éxodo 25:9, y según lo expresa la palabra. A partir de estos ejemplos, considero que es evidente que todo lo que se añade a la religión de Dios, sin su propia palabra expresa, es idolatría. Sin embargo, debo responder a una objeción planeada por los papistas, pues nunca pueden aceptar estar sujetos a la palabra de Dios. Los apóstoles, dicen ellos, en el concilio celebrado en Jerusalén, establecieron una religión y promulgaron leyes que no se encuentran en la palabra de Dios. Por lo tanto, la Iglesia puede hacer lo mismo. Nunca podrás demostrar que en ese concilio se inventó alguna religión, es decir, honrar a Dios para poder merecer algo ante Él, como tú afirmas. Se dieron preceptos, pero no del tipo ni con el propósito que se alega. Todos los preceptos dados en ese concilio tenían el mandamiento de Dios, como se escuchará más adelante. Primero escuchemos la causa del concilio. Pablo y Bernabé habían enseñado entre los gentiles que solo la fe en la sangre de Cristo justifica, y una gran multitud de gentiles, gracias a su doctrina, abrazaron a Jesucristo y lo adoraron verdaderamente a Él. Algunos falsos maestros llegaron a Antioquía desde Judea, afirmando que, si no se circuncidaban según la ley de Moisés, no podrían ser salvos. Hechos 15, 1 al 35. Lo mismo que dicen nuestros papistas hoy en día, que la verdadera fe en la sangre de Cristo no es suficiente para purgar nuestros pecados, a menos que también compremos sus misas murmuradas. Esta controversia perturbó los corazones y las conciencias de los hermanos, tanto que Pablo y Bernabé se vieron obligados a ir a Jerusalén, a Pedro, a Jacobo y a otros, creo yo, de los apóstoles, donde se convocó una reunión y se planteó la pregunta: ¿deben los gentiles estar sujetos a la observancia de la ley de Moisés o no? Es decir, si solo la fe en Jesucristo justifica, ¿o también es necesario observar la ley para la justificación? Después de una gran controversia, Pedro explicó cómo la casa de Cornelio, compuesta por gentiles, había recibido a Jesucristo por su predicación, y cómo habían sido declarados justos y rectos ante Dios en su presencia, pues habían recibido visiblemente al Espíritu Santo, no solo sin observar la ley de Moisés, sino incluso antes de recibir cualquier signo sacramental de la religión. Pedro concluye que imponer un yugo sobre el cuello de los hermanos, y que ni siquiera los judíos podían soportar, no era más que tentar a Dios, es decir, probar si Dios estaría complacido con leyes y ordenanzas que ellos impondrían sobre los hombres, sin su propia palabra, lo cual sería la más extrema impiedad. Y así concluyó que los gentiles no debían ser cargados con la ley. Después, Pablo y Bernabé declararon las maravillas que Dios había mostrado por medio de ellos entre los gentiles, quienes nunca observaron la ley de Moisés, y por último Jacobo, quien me parece ser el principal en ese concilio, pues recopila las Escrituras y pronuncia la sentencia final, como escucharás claramente, declara que la vocación, el llamado, de los gentiles había sido profetizada antes, y que serían aceptados y considerados como el pueblo de Dios sin observar la ley de Moisés, añadiendo que nadie debe cuestionar el motivo de la obra de Dios, y así pronuncia la sentencia de que su libertad no debe ser disminuida. Considera ahora la causa,
El proceso y la determinación de este concilio. La causa era investigar la veracidad de cierta doctrina, es decir, si los gentiles debían ser cargados con la observancia de la ley de Moisés, como afirmaban y enseñaban algunos. En este asunto, procedieron basándose en ejemplos de las obras de Dios, encontrando que su majestad misericordiosa había aceptado a los gentiles sin ningún tipo de esclavitud o ceremonia observada. Por último, se presentaron las escrituras que lo confirmaran, y de acuerdo con todo lo que se concluyó y definió, los gentiles no deben ser cargados con la ley. ¿Qué congruencia o ruego tienen los consejos del anticristo con este concilio de los apóstoles? Los apóstoles se reunieron para consultar sobre la verdad. Los concilios papistas se reúnen por intereses privados, para establecer la idolatría y todas las abominaciones, como sus determinaciones claramente lo demuestran. Los apóstoles procedieron en su concilio considerando las obras de Dios y aplicándolas al asunto presente, sobre el cual se tomaba una deliberación y se decidía según lo mandaban las Escrituras de Dios. Pero los papistas en sus concilios proceden según su sabiduría y su necio entendimiento, concluyendo no solo sin autoridad de las Escrituras de Dios, sino también claramente en contra de éstas. Y eso me ofrezco a demostrarlo de manera muy clara, si alguien lo negara o alegara que no es así. Pero, aún así, dicen que los apóstoles mandaron a los gentiles abstenerse de ciertas cosas, de las cuales no tenían mandamientos de Dios. Escuchemos las cosas prohibidas. Que os abstengáis, dice la carta enviada a Antioquía, de fornicación. Hechos 15:29. Esto es mandamiento de Dios. Así que, aunque los gentiles no lo consideraban como pecado, está expresamente prohibido en la ley de Dios. Pero continúa, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Hechos 15:29. Si se consideraban bien las razones que llevaron a los apóstoles a prohibir estas cosas, se encontrará que tenían el mandamiento expreso de Jesucristo para hacerlo. El Espíritu de verdad y conocimiento, que obraba abundantemente en los apóstoles, les mostró que nada era más provechoso y podían avanzar más la gloria de Dios y el crecimiento de la Iglesia de Cristo, que los judíos y los gentiles se unieran en familiaridad y conversación diaria, para que el amor aumentara por medio de la compañía mutua. Una cosa era fácil de ver: los judíos no podían ser persuadidos rápidamente de comer carnes prohibidas por la ley de Moisés, porque es difícil arrancar del corazón lo que está plantado por la propia palabra de Dios. Así que los judíos habrían aborrecido la compañía de los gentiles si éstos comieran en su presencia carne prohibida por la ley. Los apóstoles consideraron que abstenerse de tales cosas no perjudicaba la libertad de los cristianos, porque con el tiempo, a medida que los judíos se fortalecían y fueran mejor instruidos, no se ofenderían por tales asuntos, y por eso mandaron a los gentiles abstenerse por un tiempo. Porque este no fue un precepto perpetuo, como se demuestra hoy, cuando nadie considera pecado comer tales cosas. ¿Pero qué precepto tenían ellos para hacerlo? El último y nuevo precepto dado por Jesucristo a sus discípulos es: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15, versículo 12. No puede el amor cristiano mandar que ninguno de nosotros haga delante de otros lo que puede ofender o perturbar la conciencia de los débiles e inseguros. Así lo testifica Pablo, afirmando que no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10, versículo 32. Y en virtud de este mismo precepto, los apóstoles prohibieron que los gentiles comieran cosas sacrificadas a los ídolos, para que, compartiendo en parte la debilidad de los judíos, crecieran juntos en amistad mutua y en amor cristiano. Y estas son las tradiciones de los ancianos que Pablo mandó observar. Os ruego, ¿qué similitud tienen nuestras leyes papistas con este precepto de los apóstoles? Pero es realmente maravilloso que los hombres no adviertan que el libro de la ley de Dios,
es decir, de todos sus mandamientos, pactos, promesas y su exhibición, fue sellado y confirmado en los días de los apóstoles. Su efecto y contenido fueron promulgados y publicados, de modo que es una impiedad extrema hacer cualquier alteración en él. Sí, y la ira y la maldición temible de Dios se anuncian sobre todos aquellos que se atrevan a añadir o quitar algo en su religión, confirmada y proclamada por su propia voz. Oh papistas, ¿dónde os esconderéis de la presencia del Señor? Habéis pervertido su ley, habéis quitado sus ordenanzas, habéis establecido vuestras propias leyes en lugar de las suyas. ¡Ay, condenación os espera! Aunque los apóstoles hubieran hecho leyes distintas a las mandadas expresamente, ¿qué les importa a ustedes? ¿Tienen el Espíritu en verdad y conocimiento en abundancia como ellos lo tenían? ¿Acaso la Iglesia de Cristo quedó imperfecta después de los días de los apóstoles? Reflexionad y avergonzaos de vuestra vanidad, porque todos los hombres cuyos ojos Satanás no ha cegado, pueden ver que ni la sabiduría ni la autoridad del hombre pueden cambiar o establecer algo en la religión de Dios, sin su propio mandamiento expreso y su palabra. Y así, la primera parte de mi argumento está suficientemente probada, que todo culto, honra o servicio a Dios, inventado por la mente del hombre en la religión de Dios, sin su propio mandamiento expreso, es idolatría. Segunda parte. La misa es una invención humana. Pero en vanos algunos pensarán todo este esfuerzo que he realizado, ya que ningún hombre de juicio sano negaría alguna parte de esto. Sin embargo, esto no prueba nada de mi intención, pues dirán que la misa no es una invención humana, sino la misma ordenanza de Dios. Luego desciendo a demostrar que la misa es una mera invención humana, establecida sin ningún mandamiento de Dios. Y primero, de ese nombre misa, quisiera preguntar a aquellos que defienden esa abominación papista, ¿de qué espíritu se inventó que misa signifique un sacrificio por los pecados de los vivos y de los muertos? ¿Del Espíritu de Dios o del Espíritu del hombre? ¿O de qué origen desciende? Algunos responderán, del término hebreo misa, que según algunos significa una ofrenda o un regalo, como un tributo que el inferior ofrece o paga a un superior. En cuanto al idioma hebreo, confieso mi ignorancia, pero hombres de gran juicio en ese mismo idioma dicen que en ninguna parte de las Escrituras misa significa una ofrenda. Pero aún así, si admitiéramos que fuera así, ¿qué podrían probar con eso? Mi pregunta es si el Espíritu de Dios ha inventado y pronunciado este término misa para significar un sacrificio por los pecados de los vivos y de los muertos. Si no pueden probarlo, entonces deben confesar que es una invención humana y no una imposición de Dios. Podría ofrecerles una causa y derivación más evidente de ese término misa, pero no me preocupo mucho por el nombre. En segundo lugar, deseo estar seguro de cómo llaman a su misa, si es toda la acción, con todas las ceremonias que se usan ahora y antes, o una parte de ella, no satisfará a los corazones de los piadosos decir, Jacobo y Pedro celebraron la primera misa en Jerusalén o Antioquía. Si así fuera, uno de los dos la celebró primero y el otro después, pero ninguno de los dos puede ser probado por las Escrituras. Gran maravilla es que los hombres no se avergüencen de mentir tan descaradamente. Pedro y Jacobo, dicen los papistas, celebraron la primera misa. Pero yo demostraré que el Papa Sixto fue el primero en instituir los altares. Félix, el primero de ese nombre, los consagró así como los templos. Bonifacio ordenó cubrir los altares con paños limpios. Gregorio Magno ordenó que las velas se encendieran en el Evangelio e instituyó ciertas vestiduras. Ponciano ordenó que se dijera, el yo confieso. ¿Y por qué debería molestarme y a ustedes importarles enumerar todo lo que cada uno de los papas añadió? Pueden conocer lo que cada papa añadió hasta que finalmente se completó y se estableció el cuerpo completo de ese blasfemo ídolo. Y aún así no tienen vergüenza de decir, San Pedro celebró la primera misa, aunque muchos años después de él no se inventaron tales ceremonias abominables. Pero ellos dicen,
Todas estas ceremonias no son la esencia de la misa, sino que se añaden por buenas causas. ¿Qué mandamiento han recibido para añadir algo a la ordenanza de Dios, por alguna causa les parezca? Pero que me certifiquen qué es la misa. El canon, responderán, con las palabras de consagración. ¿Quién es el autor del canon, si pueden decirlo precisamente? Piensen bien antes de responder, no sea que al descuidarse se demuestren a sí mismos como mentirosos. Dirán que los apóstoles usaron su canon. Así lo afirmaron en el pasado. Si el canon descendió de los apóstoles a los papas, habría sido una impiedad audaz y descarada añadir algo a él. Pues un canon es una regla completa y suficiente, perfecta en todas sus partes y puntos. Pero demostraré que diversos papas añadieron sus porciones a este canon. Si lo niegan, díganme que añadió Sergio, y que añadió León, y que añadieron los 2 Alejandros, pues no puedo ahora recitar todo, pero sin duda su propia ley lo certificará. En segundo lugar, el recuerdo de los nombres de los hombres que no nacieron hasta muchos años después de los días de los apóstoles, demuestra que el canon no fue inventado hasta muchos años después de los apóstoles. ¿Quién solía mencionar a un hombre en sus oraciones antes de que naciera? Y el canon se hace memoria de hombres y mujeres cuya santidad y vida piadosa las historias creíbles apenas mencionan, lo cual es un testimonio evidente de que su santo canon es vano y sin efecto. Y si alguien se atreve a defenderlo, demostraré que contiene una indigestiva, bárbara y tonta acumulación de palabras, imperfección de frases, invocaciones impías y conjuros diabólicos. Todo esto es ese santo canon cuya autoridad supera toda escritura. Oh, decían que era tan santo que no podía ser pronunciado abiertamente como el resto, sino que debía ser susurrado en secreto. Es decir, en algunas partes de la misa eran repetidas en un tono inaudible para el pueblo, porque si todos lo hubieran escuchado abiertamente, habrían descubierto su vanidad. Pero en cuanto a las palabras de consagración, ¿de quién tienen ese nombre, deseo saber? De Jesucristo dirán, pero en ninguna parte son capaces de probar que las palabras que él pronunció en la última cena las llamó él o cualquiera de sus apóstoles después de él palabras de consagración, y así han recibido el nombre por autoridad humana. ¿Cuáles son esas palabras? Escuchemos. Tomad y comed todos de esto, porque esto es mi cuerpo. De la misma manera tomó el cáliz, después de cenar, diciendo. Mateo 26, versículos 26 al 28, Marcos 14, 23 al 24, Lucas 22, 19 al 20, Primera de Corintios 11, 23 y 24. Indaguemos si algo ha sido añadido a las palabras de Cristo o si algo ha sido cambiado o alterado en ellas. Primero, ¿en cuál de los evangelistas se habla de la palabra todos de esto, referidas al pan? Jesucristo las pronunció con relación a la copa, su sangre, pero no al pan. Oh papistas, habéis hecho una alteración, no tanto en las palabras como en los hechos, y de la misma acción ordenada por él, permitisteis que todos comieran del pan, pero de la copa os reservasteis, rapasteis vuestras coronas, y bajo amenaza de vuestro anatema, vuestra gran maldición, prohibisteis que cualquier laico se atreviera a beber de ella. Pero decidme, papistas, ¿fueron los apóstoles rapados y untados como vosotros? ¿O diréis que la congregación de los corintios eran sacerdotes papistas? Creo que no lo diréis, y sin embargo, todos bebieron de la copa, al igual que comieron del pan. Observad, hermanos, cómo alteran las propias palabras de Cristo. Pero sigamos adelante. Dicen, porque esto es mi cuerpo. Les ruego que muestren dónde encuentran la palabra ¿por qué? ¿No es esto invención suya, añadida por su propia mente? Oh, aquí hacen un gran asunto, y aquí yace un misterio secreto y una operación oculta, porque en 5 palabras, dicen ellos, María concibió cuando concibió al Hijo de Dios. Y si hubiera hablado 7 o 10 palabras o 20, o si hubiera hablado 3, ¿habría sido por ello impedido el consejo determinado?
Oh papistas, ¿es Dios un ilusionista? ¿Usa Él un cierto número de palabras para cumplir sus propósitos? ¿Pero a qué habéis ascendido, para exaltaros en conocimiento y sabiduría por encima de Jesucristo? Él dice solamente, este es mi cuerpo. Pero vosotros, como si faltara algo absolutamente necesario, habéis añadido el porqué, queriendo afirmar, esto aquí es en verdad mi cuerpo, así que vuestra aserción lo hace perfecto todo. Consideren, los exhorto, amados hermanos, si no han añadido aquí de su propia invención a las palabras de Cristo, y así como añaden, también roban de ellas. Cristo dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, o que por vosotros es partido. Estas últimas palabras en las que se encuentra todo nuestro consuelo, las omiten y no mencionan ellas. ¿Y qué se puede juzgar más audaz o malvado que alterar las propias palabras de Cristo, añadiendo o disminuyendo? ¿No habría sido conveniente que después de haber introducido a Jesucristo hablando, se hubiera recitado sus propias palabras, sin intercambiar, añadir o disminuir nada? Pero esto no lo han hecho, sino que han hecho lo contrario, como antes se ha demostrado. Segundo silogismo. Toda adoración con una opinión perversa es abominación. La primera parte, creo, ningún hombre piadoso la negará, y si alguien lo hiciera, preguntaría, ¿qué hace que el mismo sacrificio, instituido y ordenado para ser utilizado por el mandato expreso de Dios, sea odioso y abominable a sus ojos? Como está escrito, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Isaías 1, versículos 13 y 14. Y también, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, y el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Isaías 66, versículo 3. Estos dos animales, el perro y el cerdo, eran abominables para ser ofrecidos en sacrificio, uno por la crueldad y el otro por la inmundicia. Pero, oh sacerdotes, vuestras ofrendas están mezcladas con la sangre de perros y cerdos, ya que por un lado, cruelmente perseguís a los profetas de la palabra de Cristo, y por otro lado, vivís en la más vil inmundicia. El profeta continúa diciendo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué todo esto? Porque, sigue el profeta Isaías, y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Y está claro que los sacrificios mencionados fueron ordenados por Dios, y no fueron inventados, ni siquiera en lo más mínimo por la sabiduría humana. Lee los libros de Moisés, Éxodo y Levítico, y verás que son mandamientos de Dios. Y aún así, dice el profeta, eligieron sus propios caminos. Con esto el profeta quiso decir y dar a entender que habían añadido una opinión que los hacía abominables ante Dios. Esta opinión era, como se puede ver en el mismo profeta y en otros diversos, que mediante la realización de la obra externa podrían obtener el favor de Dios y hacer satisfacción por sus pecados mediante los mismos sacrificios. Y lo deduzco de Jeremías cuando dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí, en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Jeremías 7, versículos 8 al 10. Pensaban y creían firmemente que sus pecados habían sido perdonados por virtud de su sacrificio ofrecido. Pero Isaías les pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55, versículo 2. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros,
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Isaías 28, versículo 15. Sus falsos profetas les habían enseñado a clamar paz, paz, cuando en realidad no había paz en sus conciencias. Jeremías 6, versículo 14, 8, versículo 11. Ya que aquellos que comían el pecado del pueblo, como han hecho los sacerdotes durante mucho tiempo, cuanto más malvados eran los hombres, más deseaban la misa, pensando que por virtud de ella todo quedaba purificado. Los pestilentes sacerdotes de la ley de Moisés, como testifican los profetas, hacían creer al pueblo que mediante la ofrenda del sacrificio eran justos e inocentes, y deseaban que, por tales ofrendas, la plaga y la ira de Dios fueran apartadas. Oseas capítulo 7, Jeremías capítulo 2. Pero el profeta Miqueas les responde: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi progénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Miqueas 6, versículos 6 y 7. Aquí el profeta testifica claramente que ninguna obra externa, por excelente que sea, purifica o satisface el pecado. Y así, de los ejemplos anteriores, está claro que en una opinión perversa añadida a la misma obra, sacrificio o ceremonia ordenada y utilizada por Dios, la convierte en una abominación e idolatría. Porque la idolatría no es solo adorar algo que no es de Dios, sino también confiar o depender de algo que no es Dios, y que no tiene en sí mismo toda suficiencia. Y por eso Pablo llama idólatras a los avaros. Colosenses 3, versículo 5. Porque su confianza y dependencia están en sus riquezas. Mucho más él llamaría idólatra a aquel cuyo corazón creyera que el perdón de los pecados se obtiene mediante una obra vana, realizada por él mismo o por cualquier otro en su nombre. Pero ahora escuchemos si a la misa se une una opinión perversa. Ha sido sostenida en opinión común, claramente ha sido enseñada, por la ley ha sido decretada, y en las palabras de la misa se expresa que la misa es un sacrificio y oblación por los pecados de los vivos y de los muertos, de modo que el perdón de los pecados indudablemente era creído por esa misma acción y obra realizada por el sacerdote. Sería suficiente para mí, por las palabras claras de los profetas mencionados anteriormente, concluir que es una abominación, ya que ellos, los profetas, muestran claramente que el perdón de los pecados proviene únicamente de la pura misericordia de Dios, sin ningún merecimiento de nosotros, ni de ninguna obra que proceda de nosotros mismos. Como dice Isaías: yo soy el que borra tus rebeliones, por amor de mí mismo. Pero si puedo demostrar que la opinión antes mencionada que se sostiene de la misa es falsa, engañosa y vana, y que no es un sacrificio por el pecado, Isaías 43, versículo 25, ¿podrán la costumbre, el largo transcurso del tiempo o la multitud de defensores papistas defender que no es una abominación e idolatría? Y primero pregunto, ¿quién ofrece este sacrificio y qué se ofrece? El sacerdote, dicen los papistas, ofrece a Jesucristo al Padre. Entonces pregunto, ¿puede un hombre ofrecer a Dios algo más precioso que él mismo? Y parece que no, porque Pablo ordena que, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, versículo 1. A lo que él advoca es nuestros propios cuerpos. Y Jesucristo, no teniendo nada más precioso que él mismo, se ofreció a sí mismo. Si Pablo hubiera conocido algún otro sacrificio después de la muerte de Jesucristo, es decir, en todos los tiempos del Nuevo Testamento, más aceptable para Dios que la mortificación de nuestros propios cuerpos, ¿no nos habría advertido de ello? Si hubiera habido algún otro sacrificio y él no lo supiera, entonces el Espíritu no lo habría guiado a toda verdad, lo cual decir es blasfemia. Si lo supiera, y si aún así no nos lo hubiera advertido,
entonces no habría cumplido con el deber y el oficio de un verdadero predicador, y afirmar eso sería como una impiedad. Si algún hombre pudiera haber ofrecido a Jesucristo aparte de él mismo, en vano habría sufrido tal cruel tormento en su propia persona al ofrecerse a sí mismo. Y así quiero afirmar que si un hombre mortal puede ofrecer a aquel que es Dios inmortal, en mi opinión es una soberbia descarada. Pero escuchemos más. Pablo dice, con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Hebreos 10, versículo 14. Y también, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, versículo 18. No podrán evadir las palabras de Pablo, aunque digan que Pablo habla de sacrificio levítico. No, papistas, él excluye todo tipo de sacrificio diciendo, no hay más ofrenda. Y Jesucristo mismo testifica en la cruz, diciendo, consumado es. Juan 19, versículo 30. Es decir, todo lo que se requiere para aplacar la justa ira de mi Padre movida contra el pecado, todo lo necesario para la reconciliación de la humanidad con el favor de mi Padre eterno, y todo lo que requiere la purificación de los pecados de todo el mundo, ahora está completado y terminado, de modo que no queda otro sacrificio para el pecado. Escuchad, papistas, 2 testigos hablan en contra de vosotros. ¿Cómo podéis negar que la opinión de vuestra misa sea falsa y vana? Decís que es un sacrificio por el pecado, pero Jesucristo y Pablo dicen que solo la muerte de Cristo fue suficiente para el pecado, y después no queda ningún otro sacrificio. Hablad, o es probable que seáis condenados. Sé que diréis que no es otro sacrificio sino el mismo, excepto que se repite y se renueva. Pero las palabras de Pablo os atan más estrechamente para que no podáis escapar, porque en toda su disertación, él sostiene no solo que no hay otro sacrificio por el pecado, sino también que el mismo sacrificio, una vez ofrecido, es suficiente y nunca puede ser ofrecido de nuevo. De lo contrario, el precio, el valor y la expiación de la muerte de Cristo no serían mayores que la muerte de esos animales que se ofrecían bajo la ley, los cuales se demuestran que no tienen ningún efecto ni poder, porque debían ser repetidos muchas veces. El apóstol, al comparar a Jesucristo con los sacerdotes levíticos y su sacrificio con el de ellos, deja claro que Cristo solo podía ser ofrecido una vez. En primer lugar, los sacerdotes levíticos eran mortales, por lo tanto, necesitaban tener sucesores, pero Cristo es un sacerdote eterno, por lo tanto, está solo y no necesita sucesor. Los sacerdotes levíticos ofrecían la sangre de animales, pero Jesucristo ofreció su propio cuerpo y sangre. Los sacerdotes levíticos, debido a la impotencia de su sacrificio, lo repetían, pero el sacrificio de Jesucristo, al tener en sí toda perfección, no necesita ser repetido. Sí, afirmar que debe ser repetido es una blasfemia extrema, ya que sería atribuirle imperfección, lo cual va contra toda la religión, y las palabras claras de Pablo, quien dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7, versículos 26 y 27. ¿Qué palabras pueden ser más claras? Aquí Pablo nos muestra todas las razones por las cuales no es necesario que Cristo sea ofrecido nuevamente, y concluye que no puede ser nuevamente ofrecido. Sin embargo, ellos dicen que no es contradictorio que ofrezcamos a Cristo, siempre y cuando Él no se ofrezca a sí mismo. El texto dice claramente, como se ha mostrado antes, que solo Cristo puede ofrecerse a sí mismo, y ese sacrificio es suficiente y nunca puede ser ofrecido nuevamente. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9, versículo 26.
es decir, con su propio cuerpo, una vez muerto, ahora vivo, y no puede sufrir muerte nuevamente. Aquí se responde a la objeción que algunos plantean, que los hombres pecan todos los días, por lo tanto es necesario que todos los días se haga un sacrificio por el pecado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 10, versículo 14. Ustedes dirán, es un sacrificio conmemorativo, en el cual Jesucristo es ofrecido a la presencia de Dios Padre por la Iglesia, bajo la apariencia de pan y vino, para el perdón de los pecados. Yo respondo con Pablo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9, versículo 26. Por lo tanto, no es necesario que ningún hombre lo ofrezca o lo represente al Padre, porque Él mismo lo hace, haciendo continuamente intercesión por nosotros. Pero consideremos esta doctrina más profundamente. Dicen que la Iglesia ofreció a Jesucristo a Dios Padre como un sacrificio conmemorativo. ¿Acaso Dios Padre ha olvidado o caído en el olvido sobre la muerte y pasión de Jesucristo, de manera que necesita que algún hombre mortal lo recuerde? Mirad, hermanos, cómo se revela y declara esta impiedad. ¿Puede haber una blasfemia mayor que decir que Dios Padre ha olvidado los beneficios que dio a la humanidad en su único Hijo Jesús? Y aquel que diga que ofrece algún sacrificio conmemorativo o recuerdo de ello a Dios, está diciendo claramente que Dios lo ha olvidado. De lo contrario, ¿para qué se necesita una representación o recuerdo? Presten atención, papistas, y consideren cómo Satanás los ha cegado. Ustedes claramente mienten, y no se dan cuenta de ello. Blasfeman contra Dios en cada palabra, ¿y acaso no pueden arrepentirse? Dicen que pueden aplicar los méritos de la pasión de Cristo a quien les plazca. Esto es hablar con soberbia. Entonces pueden hacer las paces con Dios a su antojo. Pero lo contrario, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? ¿Y su mano extendida quién la hará retroceder? Isaías 14, versículo 27. Dios dice que así como nadie puede provocar su ira contra sus elegidos, tampoco ningún hombre puede obligarlo a amar o recibir en favor a quien no sea de su agrado, según su infinita bondad. Admito que Moisés oró por el pueblo cuando Dios estaba enojado con ellos. Éxodo 32, versículo 11 al 14, 32, versículo 32. Pero él no habla con soberbia como ustedes, sino que pedía a Dios que perdonara la ofensa del pueblo, que lo destruyera junto con ellos. Temo que su amor no sea tan ferviente. Él obtuvo su petición de Dios. Pero dirán, así estaba determinado en el consejo de Dios. Reflexionen bien, la naturaleza de Dios es ser libre y no estar sujeto a nada. Aunque está obligado a cumplir todo lo que su palabra promete a los fieles creyentes, eso no es sometimiento ni esclavitud, porque libremente hizo sus promesas y libremente las cumple. Me gustaría saber dónde Dios hizo sus promesas a ustedes, sacerdotes papistas, de que tendrían el poder para aplicar, como ustedes dicen, los méritos de la pasión de Cristo a todos y cada uno de los que les dieron dinero para ese propósito. ¿Recibe Dios alguna parte de la ganancia que ustedes obtienen? Ay, siento compasión por su vanidad, pero aún más por la gente sencilla que ha sido engañada por ustedes y su falsa doctrina. ¿Eres mejor escuchado por Dios que Samuel lo fue? Él oró fervientemente por el rey Saúl, pero no obtuvo su petición, ni pudo aplicarle ningún mérito o santidad. A Jeremías se le dice, no ores por este pueblo, porque no te oiré. Aunque Moisés y Samuel intercedieran delante de mí, mi corazón no estaría con este pueblo. No los escucharía aunque clamaran a mí. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré. Más bien los destruiré con espada, hambre y pestilencia. Jeremías 14, 11 al 12, 15, versículo 1. Amós 5, versículo 22. Ezequiel 14 y 20. ¿Qué dices a estas palabras, papista? Se le prohíbe al profeta orar porque Dios dice que no lo escuchará,
ni a él ni al pueblo. No aceptará ninguno de sus sacrificios, porque el pueblo se ha rebelado manifiestamente contra Dios, se regocija en la iniquidad, comete idolatría y abominación. Al comienzo del canon, el orgulloso sacerdote, levantando los ojos como si estuviera Dios siempre obligado a su mandato, dice: Te rogamos, Padre misericordioso, por Jesucristo nuestro Señor, que recibas y bendigas este sacrificio no probado. Sacrificio insípido verdaderamente, podría haber dicho, que te ofrecemos por tu Iglesia universal. Oh prelados y sacerdotes orgullosos y perversos, ¿quién os dio esa autoridad? ¿No está expresamente prohibido por el apóstol Pablo que cualquier hombre que usurpe el honor de hacer sacrificios, a menos que sea llamado por Dios, como lo fue Aarón? ¿Tienen ustedes el mismo mandamiento que se le dio a Aarón? Hebreos 5, versículo 4. Sus sacrificios son abrogados por Cristo. Escuchemos dónde se les ordena hacer sacrificios. Busquen en las Escrituras, pero búsquenlas con juicio. Consideren ahora, hermanos, ¿no es la opinión de la misa vana, falsa y engañosa? ¿No les hicieron creer que era un sacrificio mediante el cual se obtenía el perdón de los pecados? Y pueden percibir claramente que no hay sacrificio, ni ha habido en ningún momento por los pecados, excepto la muerte de Jesucristo, porque los sacrificios de la antigua ley eran solo figuras de esa verdad, y verdadero sacrificio ofrecido por Jesucristo, y en ello se hacía una conmemoración de los pecados, pero no se obtenía el perdón de los pecados, ni se hacía purgación por ningún sacrificio de este tipo. ¿Qué harán ustedes, sacerdotes papistas? No queda ningún sacrificio por ofrecer por el pecado, ni por parte de ustedes ni de ningún hombre mortal. Estas son las noticias dolorosas para vuestros corazones, y no es de extrañar. Por esa vana opinión de que la misa era un sacrificio por el pecado, ustedes se han sumergido tranquilamente en ese río Éufrates, en las aguas de Babilonia, es decir, en toda felicidad mundana, que fluye hacia ustedes como un flujo continuo. Pero al conocer que la misa no solo no es un sacrificio, sino también idolatría, las aguas parecen secarse, y es probable que les falte algún líquido para refrescar sus lenguas, atormentadas por la sequedad y el calor insoportable. Pablo en la epístola a los Hebreos dice: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 8, versículos 6 al 13. Observen bien que Pablo hace que ofrecer y sufrir sean la misma cosa, y por lo tanto demuestra que Cristo hizo un solo sacrificio, porque una vez sufrió la muerte. Jesucristo dice, como está escrito en Mateo: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, versículo 28. Observen que la remisión de los pecados se atribuye al derramamiento de la sangre de Cristo, y Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 15, versículo 3. Y en otro lugar, con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados.
Hebreos 10, versículo 14. Consideren diligentemente que la remisión de los pecados se atribuye a veces al derramamiento de la sangre de Cristo, a veces a su muerte y a veces a todo el sacrificio que hizo al sufrir todo dolor. ¿Y por qué es todo esto? ¿Acaso hay diferentes maneras de obtener la remisión de los pecados? No, sino que porque cada uno de estos tres necesariamente sigue a los demás. La remisión de los pecados se atribuye comúnmente a cualquiera de ellos, porque dondequiera que se ofrezca a Cristo, allí se derrama su sangre, y su muerte sigue posteriormente. Pero ahora, en resumen, consideremos esta contradicción. En la cena del Señor se ofrecen gracias por los beneficios que hemos recibido de Dios. En la misa el papista intenta obligar a Dios a conceder todo lo que se le pide por virtud del sacrificio, y así alega que Dios debería darle gracias a aquel que celebra la misa. En la cena del Señor los participantes confiesan humildemente que solo son redimidos por la sangre de Cristo, que fue derramada una vez. En la misa el sacerdote se jacta de hacer un sacrificio por los pecados de los vivos y los muertos. En la cena del Señor, todos los participantes en esta mesa reconocen y confiesan que son deudores de Dios, incapaces de dar gracias por los beneficios que hemos recibido de su generosidad. En la misa papista, el sacerdote alega que Dios le debe a él y a todos aquellos por quienes hace ese sacrificio, porque afirma que se obtiene el perdón de los pecados mediante la misa, y en eso la misa blasfema contra la muerte de Cristo. En la cena del Señor, finalmente, todos comen de un mismo pan y beben de una misma copa, pero en la malévola misa, un solo hombre come y bebe todo. Aquí hubiera hablado de la diversidad de sacrificios, pero ni el tiempo ni la fragilidad de mi propia carne me lo permiten. Quiero que observéis que cuando digo que no existe ningún sacrificio, ni tampoco hay sacerdotes, me refiero a que no hay ningún sacrificio que se ofrezca por el pecado, ni tampoco hay sacerdotes que tengan el poder de ofrecer tales oblaciones. De lo contrario, sé que todos los verdaderos cristianos son reyes y sacerdotes, y ofrecen diariamente a Dios un sacrificio muy aceptable, la mortificación de sus afectos, como Pablo mandó en Romanos. Pero de esto no puedo hablar ahora. La doctrina que se enseñó en vuestra audiencia el domingo por la mañana, la probaré según lo permita la oportunidad, con las Escrituras de Dios, como no solo inútil, sino también errónea y engañosa. Pero primero, según mi promesa, enviaré al Maestro el extracto de la misma, para que añada o disminuya según su sabiduría la considere más conveniente, porque Dios sabe que mi intención no es atrapar a los hombres con palabras, sino que mi único deseo es que vosotros, mi audiencia, seáis instruido en la verdad, de la cual se aparta alguna doctrina que se os ha enseñado, lo cual me mueve a hablar en contra de todo lo que pueda tener apariencia de mentiras y superstición. Y orad conmigo, hermanos, para que el Espíritu Santo me sea ministrado en abundancia, para hablar en todo momento como corresponde a un verdadero mensajero, y también oraré para que escuchéis, entendáis y obedezcáis con toda reverencia la buena voluntad de Dios, manifestada al mundo por Jesucristo, cuyo Espíritu omnipotente permanezca con vosotros para siempre. Amén. Dadle la gloria únicamente a Dios.